Muy buenos días, nos encontramos con el sargento Alá, él es jefe de la unidad de bomberos. Nos va a hacer conocer el día de hoy qué medidas de precaución nosotros debemos tener en caso de sismo en Potosí. ¿Cómo está? Muy buenos días a la población potosina, un saludo cordial y a los medios de prensa y muchísimas gracias por la cobertura que se nos está brindando. Y bueno, hacer las recomendaciones, aunque hay una baja probabilidad de que se suscite en nuestro medio los sismos, de todos modos considero que no es por demás hacer las recomendaciones ante las alertas que ha emitido el Observatorio San Calixto. De tal manera, entonces, la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles Potosí y la Dirección Nacional de Bomberos Caracoles, otra voz, la Dirección Nacional de Bomberos, ha dado las recomendaciones respectivas, el qué debemos de hacer, el antes, durante y el después. En esa situación nos dicen, bueno, uno, antes de que se susciten los sismos y demás, nosotros deberíamos de prepararnos, como por ejemplo preparar una mochila de emergencias. Y dentro de lo que es la mochila de emergencias deberíamos de preparar un poco de agua, comida que no sea perecedera, linternas, silbatos, radios a pilas, baterías adicionales, un kit de primeros auxilios, medicamentos, herramientas o un multiuso, artículos de saneamiento o higiene personal. Son algunas de las cosas que deberíamos de tener en la mochila de emergencias. Asimismo, nos hacen la recomendación que deberíamos de elaborarnos un plan de emergencias familiares. Esto con la finalidad de que nuestra familia esté preparado e identifiquemos los lugares de donde haya riesgos. Por ejemplo, las gradas, o si hay en algún domicilio el ascensor, se recomienda que no se pueda utilizar el ascensor, sino por dónde tendríamos que ir, cuál va a ser nuestro punto de encuentro, cuáles van a ser nuestras prioridades en caso de que se suscite la emergencia. Asimismo nos dicen también que detectemos o reduzcamos los riesgos en el hogar, como por ejemplo tener objetos punzocortantes, vidrios, etcétera, etcétera. Son cosas que ponen en riesgo, cuando se suscita la emergencia, nos ponen en riesgo hacia nosotros. Ahora bien, ya habiéndonos preparado en el antes, ya si es que se llegara a suscitar esta emergencia en nuestro medio, pues nos dice también las recomendaciones. Como primer recomendación nos dicen, debemos de conservar la calma. Muy importante es conservar la calma en el lugar del accidente o en el lugar del incidente, ya que lamentablemente a veces entramos en pánico. Y en vez de ayudar, en vez de cooperar, lo que hacemos es generar más riesgo hacia los que están en nuestro entorno. Por esa situación es muy importante de que conservemos la calma y bajemos o activemos el plan de emergencias familiares que tengamos. Consecuentemente, nos dice también empezar a tener un poco más de cuidado con relación al agacharse, el cubrirse y el protegerse. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña demostración el qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Acá el sargento que está a mi lado, el sargento Machaca, va a hacer una demostración de el qué debemos de hacer. Cuando se suscite la emergencia, en este caso el sismo, si se suscitara, lo que debemos de buscar es un triángulo el triángulo de vida, lo que nosotros lo llamamos. ¿Y cómo se identifica el triángulo de vida? Primero vamos a buscar un mueble en la cual sea resistente. En ese caso, vamos a identificar de que este mueble tiene unos soportes acá. En ese caso vamos a identificar una esquina, una diagonal y con el piso va a formar el triángulo. ¿De qué maneras? Cuando el techo, por ejemplo, se caiga, lo que va a generar es que caiga y va a generar el triángulo de vida. Por favor, sargento, póngase en la posición fetal. Entonces, cuando se suscite la emergencia, nosotros buscamos dónde cubrirnos. Y esta va a ser la posición en la cual la persona que esté en el incidente pueda cubrirse. Pegarse lo más que se pueda a la pared o al mueble donde está y cubrirse las manos y recoger los pies. Esto se llama la posición fetal. En ese caso, él ya va a estar cubierto y todo lo que caiga encima de acá lo va a cubrir esta parte. Por eso se le llama el triángulo de vida. Muchísimas gracias. Entonces, esa es la posición correcta en donde la que debemos de adoptar cuando se suscite la emergencia.
Tengamos en cuenta que no todo lugar puede ser un lugar seguro para nosotros. Siempre debemos de buscar o identificar algún lugar donde sea resistente para que nos conforme lo que es el triángulo de vida. Ahora, antes decía, no, pero si nos metemos debajo de la mesa, debajo del escritorio, es un riesgo eso. Tengamos en cuenta que a veces todo lo que caiga del techo y demás son muy pesados. Nos ponemos debajo de la mesa o del escritorio. Entonces, esta posición es una posición no recomendada, es inadecuada. Tengamos en cuenta que si cae todo el peso en este escritorio, posiblemente lo parta en dos. Y lo que va a generar es que lo va a aplastar, lo va a triccionar a la persona que se esté queriendo cuidar. Salimos. De la misma forma, identificamos nuestra mesita. En este caso, la mesa no va a ser muy aconsejable para buscar el triángulo de vida. Pero si nos metemos debajo es otro riesgo, porque va a ocurrir lo mismo que con el escritorio. La persona va a entrar aquí abajo y esto va a llegar del peso y lo va a doblar o lo va a partir en dos. ¿De qué maneras? Esta es otra posición inadecuada para la víctima o la persona que esté saliendo. Gracias. Entonces, hay posiciones correctas y hay posiciones incorrectas. Busquemos siempre el triángulo de vida. No nos metamos debajo del umbral de la puerta, por ejemplo. Tampoco es un lugar seguro para nosotros. Cuando se suscite el sismo o cuando se suscite el incidente, tampoco utilicemos los ascensores. Tengamos en cuenta que a veces con los movimientos tectónicos que se realiza, pues hay mucho movimiento y va a haber cortes de energía eléctrica. Y lamentablemente el ascensor funciona con energía eléctrica. Nos podemos quedar parados en algún piso o en medio de los pisos y lamentablemente hasta poder entrar y buscar, son situaciones que pueden pasar que puede poner en riesgo la integridad de las personas. Lo mejor que podemos utilizar son las escaleras de emergencia, las gradas de emergencia. Esperemos que todo esto no se suscite en nuestra ciudad, pero tengamos en cuenta que también nos hacen mención el después. ¿Qué debemos de hacer después de que todo suscite? Una vez que hayamos evacuado, tengamos que hacer las evacuaciones por las salidas de emergencia. Esperemos que también las familias, las empresas y demás estemos tomando las previsiones correctas en que las salidas de emergencia, las gradas de emergencia tengan que estar señalizadas debidamente. Esto con los reflectivos o con luces extras que sean independientes, como ser pilas o baterías recargables. Asimismo nos hacen la recomendación de que después de que se suscite la emergencia, no utilicemos fósforos, no utilicemos encendedores. Tengamos en cuenta que en los domicilios tenemos redes de gas que están instaladas y a consecuencia de los movimientos que se pueda dar, pues puede haber algunas fugas y demás. Entonces, al utilizar cerillos, fósforos o encendedores, lo que vamos a hacer es generar una explosión o un incendio en ese caso. Lo único que recomendamos es que se utilice una linterna que esté a pilas. Y lo que ya habíamos dicho, no utilicemos los ascensores para poder evacuar en el caso de emergencia que se suscite. Utilicemos las escaleras de emergencia. Las gradas, las escaleras son seguros para ya poder evacuar una vez que se suscite nuestra emergencia. Son algunas de las recomendaciones que vamos a brindar a la sociedad potosina. Ahora, si la sociedad considera que es necesario que nosotros como bomberos vayamos a algún domicilio, a algún condominio o alguna vivienda donde tal vez viven muchas personas y quieran realizar algunos simulacros o quieran tal vez recibir capacitación sobre qué es lo que deben de hacer en el caso de que se suscite esta emergencia, pues la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles Potosí está predispuesta para poder recibir su solicitud de capacitación. Nosotros gustosos vamos a ir a capacitarlos. Tengamos en cuenta que las capacitaciones que nosotros realizamos es completamente gratuita. No vamos a cobrar absolutamente nada. Lo único que necesitamos es la voluntad y las ganas de aprender algo más para nuestra propia seguridad de nosotros y de nuestras familias. Bueno, se ha dicho muchas veces que nos podíamos parar debajo de las ventanas, debajo de las puertas. Eso no es así. Sí o sí tenemos que buscar el triángulo de vida. Exacto, Anita. En este caso, como habíamos hecho la demostración, debajo de las mesas, debajo del escritorio, debajo de las ventanas, debajo del umbral de la puerta, son lugares muy riesgosos.
no busquemos, no vayamos a eso. Lo que habíamos visto es que veamos o identifiquemos los lugares donde podamos encontrar el triángulo de vida. Son sectores o son espacios que se generan a consecuencia de las caídas, de los derrumbes y demás. O sea, son lugares adecuados y que han sido comprobados para poder preservar nuestra integridad física. ¿También se puede salir a la calle? Si es que, en este caso, si es que el incidente fuera muy poco, tratemos de evacuar el ambiente con mucha calma, siempre usando las gradas o las escaleras de emergencia. No utilicemos los ascensores como en algunos edificios que ya hay en nuestra ciudad, no los utilicemos porque puede haber un corte de energía eléctrica y lamentablemente pues eso va a dificultar de que nosotros lleguemos al lugar seguro.